con la expertise de este caso, que no es fácil, y, y pues voy a referirme a Alejandro con todo el pesar que le tengo que confesar que como su abogada estoy viviendo, Am, ¿verdad? No es fácil. había, había una justificación para hacerle lo que le han hecho a él. Jamás, nunca, no va a haber ninguna justificante que nos pueda dejar medianamente satisfechos de perpetrar un crimen con ese lujo de barbarie como lo han hecho con Alejandro. Por supuesto que habrán otras características de criminales eh, mucho más crudas, más impactantes, pero la verdad es que tratándose de quien se trata, un amigo del presidente, entre comillas, el presidente no tiene amigos. Este, híjole, no hay nada que justifique lo que ha pasado. Si entramos a un análisis, mire usted, del origen de todo esto, tenemos en un principio a un asesor de seguridad nacional relacionado al gabinete, ¿verdad? Al gobierno actual. Eh, este asesor nos revela, nos demuestra con evidencia que adentro de todo este grupo de funcionarios del más alto nivel, también opera el crimen organizado y el narcotráfico. Y entonces nos revela estas informaciones por un pleitecillo, si usted quiere, inmaduro, de lucha de poderes, celos políticos, lo que usted quiera. Pero se da un intercambio entre un delincuente que por eso está siendo procesado y que además este delincuente tenía la categoría, la sigue teniendo, de diputado de la Asamblea Legislativa y se llama Eric García. Pero además tenemos a otra delincuente dentro de este grupito que la escuchamos conspirando para tapar un delito y así cometer otros delitos. Vamos, una delincuente que le escuchamos conspirando para cometer delitos con la finalidad de ocultar otro delito. Es así de complejo el tema. Y digo delincuente porque la conspiración para la comisión de un hecho delictivo también es delito y se llama conspiración precisamente. Entonces, escuchamos a una Rebeca Santos que está conspirando para cometer delitos con la finalidad de ocultar un segundo delito que sería el delito precedente, para que no escuchen presidente. El delito precedente es que en una entrevista dije presidente. Esto es sin presidente. Presidente. No, pero tampoco tenemos presidente. Pero era válido, ¿no? El tema es que tenemos un delito precedente, mire usted, de lavado de dinero y esta señora confabula para cometer un segundo delito para tapar el delito precedente. Entonces, eso queda revelado. La pregunta es desde un análisis honesto de abogada, pero también de población honesta, sin pasiones políticas, solamente con la pasión de revelar la verdad de los hechos. Mire usted, teníamos a una delincuente conspirando, esa delincuente debería estar en la cárcel o cuanto menos procesada ahora, sí o no. La respuesta es obvia, debería estar procesada. Porque pues, un delincuente es quien conspira para cometer delitos y comete delitos. Y eso nos quedó de evidencia. ¿Conocía ella de todo que se estaba fraguando, sí o no? También. Si empezamos a analizar desde un desglosamiento de la conducta de esta señora, tenemos que cometió algunos delitos, no solo uno. Porque además, conociendo que ahí se había lavado dinero, conspiraba para tapar ese delito, pero no denunciaba. Y encima tenía calidad de diputada de la Asamblea Legislativa. Y por favor, esto es sin pasiones políticas. Yo no soy ni me considero de oposición, solo soy una abogada que dice cosas porque las interpreta así y porque pues
la conciencia me empuja a que alce la voz contra todos estos actos eh, que son imperdonables. Entonces, mire usted, tenemos a unos delincuentes dentro de la Asamblea Legislativa y un complot que se genera no contra los delincuentes, sino contra quien revela que hay narcotraficantes dentro de la Asamblea Legislativa. Y es así como sucede una captura atípica. Esto significa que no suele ser normal que se den estas capturas. Capturan al que da a conocer, así se llama, notitia criminis. A quien da la notitia criminis, así se pronuncia, es en latín. La noticia criminal, pues, eh, es a quien capturan y lo capturaron. Aniquilaron al que denunció los hechos y protegieron a los delincuentes que están dentro de toda esa artimaña de narcotráfico y se le perdonó esos delitos. Y la pregunta viene, ¿cuántos diputados pertenecen o están cometiendo esos delitos? Y pueden salir aquí los idiotas, que se enojan porque los llamo idiotas, diciendo, y las pruebas siempre salen así, ¿no? Bueno, las pruebas están ahí, las reveló Alejandro Mason. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. Se deshicieron de él. Porque si empezamos a desarticular el poder legislativo, el presidente se queda débil, ¿verdad? Y es necesario mantener fuerte ese poder legislativo. El poder legislativo es el que le permite cambiar funcionarios a su gusto y antojo. Así quitaron a los magistrados, así quitaron al fiscal general de la República e impusieron a los suyos, a sus peones. Entonces es importante proteger, obviamente, el poder legislativo, que si lo destruimos se queda el presidente prácticamente sin protección, ¿verdad? Cuando Alejandro Mason, metafóricamente voy a usar este ejemplo, revela estas informaciones, es como si una persona agarra un hilo que va a descomponer todo un tejido de un bordado que cuando abre el hilo se descompone todo. Entonces había que cortar el punto de tensión donde se alaba ese hilo porque si no todo se derrumbaba y había que meter presos a muchos. Probablemente hasta Cristian Guevara, que se miraba que estaba en contra de Alejandro Mason y no en contra de los delincuentes. Entonces vemos de que desaparecen, aniquilan al que tiene toda esta información. ¿Por qué? Porque sabe mucho, porque su conocimiento puede golpear tan fuerte al gobierno que puede terminar en una tragedia para ellos, perdiendo el poder total. Y miren ustedes, aniquilan a Mason, lo silencian, se lo llevan preso, le imputan unos delitos que no ha cometido, pero igual se los imputan, y no le permiten a la familia que tenga acceso a él, ni una sola vez. La última vez que la familia vería a Alejandro, lo iba a ver hecho pedazos. No es metafórico, es una verdad. Su cuerpo despedazado por todos lados. ¿Quién lo dice? Su abogada. Le hizo la